Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? Bueno, la canción de hoy se llama El Cóndor Pasa, es una versión nuestra. La prédica se llama Entre más difícil el problema, más grande es la promoción. Vamos a hablar de la historia de David. Voy a citar un verso que es muy importante guardarlo en la mente y en el corazón, porque ese verso nos sirve para todo, sobre todo para los tiempos difíciles, ¿no? De eso se trata, por eso es el guardar la palabra de Dios, porque cuando nosotros guardamos pensamientos de Dios, aquí está Dios ayudándonos a enfrentar todo tipo de situaciones. Con Dios nos hacemos invencibles, por eso en la palabra se habla del que venciere y de los vencedores, más que vencedores. El que venciere le dará todas las cosas y yo seré su padre y él será mi hijo. El que venciere le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre. El que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Entonces se trata de vencer y uno vence de la mano de Dios. Y como la batalla es en la mente, amigos y amigas, pues aquí es donde tiene que habitar Dios y de eso se trata el pacto eterno. Rápidamente decimos de qué se trata el canal. Se llama un pacto eterno y el pacto eterno en sí se trata de llenar nuestra mente con los pensamientos de Dios, con el mismo Dios, entendiendo que los pensamientos de Dios, la palabra de Dios es Dios, así lo dice la Biblia, ¿no? Tenemos que creer lo que está en la Biblia, porque si no, no tiene sentido, ¿no? En la palabra dice, en el Evangelio de Juan, en capítulo 1, versículo 1, dice: en el comienzo era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y en Juan 14, 23, uno de mis versos favoritos, que espero que se lo aprendan de tanto que lo digo, dice: Jesús dijo: el que me ama mi palabra, guardará mi y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, cuando nosotros guardamos los pensamientos de Dios, Dios viene a habitar en nuestra mente y nuestro corazón y ahí nos hacemos invencibles. Que el Todopoderoso está con nosotros y ahí aseguramos el arrebatamiento. ¿Por qué aseguramos el arrebatamiento si guardamos pensamientos de Dios? Porque ese es el sello de Dios. Bueno, vamos con la canción y quédense hasta el final, porque al final hacemos algo muy importante, que es el primer paso en el camino, aquello que llaman la oración de fe. Es muy importante que la hagamos porque es el primer paso. El primer paso hacia la gloria eterna. Recordemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Él dice de entrada: yo soy el camino. Los caminos se recorren pasito a pasito. El primer paso es la oración de fe, que es una prueba de fe, y lo vamos a hacer al final juntos. Bueno, entonces vamos con la canción, ¿vale? Es una mezcla bastante particular, espero les guste. Es guitarra, percusiones, trompeta.
Bueno, esa era la canción. Si oyeron a mi perrita cantando, es una belleza. Ella es la compañera cuando tocamos así en la calle, o tocamos en algún sitio con ella cantando. Es muy bello. Bueno, entonces la prédica hoy se llama: entre más grande la dificultad, más grande la promoción. Dios utiliza las dificultades para fortalecernos y para ascendernos. Contemos un poco la historia de David. David, él era el séptimo de los hermanos, de los hijos de Isaí. Todos sus hermanos eran guerreros, él era el único que era pastor. Todos sus hermanos eran corpulentos y grandes y fornidos. Él era pequeño, bien parecido, pero pequeño, y por su condición de pequeño lo tenían más para cuidar las ovejas. Sin embargo, debido a su soledad, porque obviamente en el campo él siempre estaba solo con sus ovejas, tenía una gran relación con Dios, una bonita relación con Dios. Eso suele pasar con las personas que son solitarias y tienen contacto con Dios. Hay un salmo que habla de eso, dice: Dios está con el solitario de la casa. Y ese era David. Entonces en esa soledad él creó una gran comunión con Dios y hablaba con él todo el tiempo y se aprendía la palabra, guardaba la palabra. Miren un salmo que él dice que tiene que ver con el pacto eterno. Él dice: tus dichos se han hecho míos para no pecar contra ti. Él guardaba los pensamientos de Dios. Otro salmo, porque recordamos que los salmos en su mayoría fueron escritos por David, algunos por Salomón, pero en su mayoría por David. Otro salmo, el 119, dice: ¿con qué limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra. Entonces él tenía muy claro eso. Entonces él estaba lleno de la palabra de Dios. Un día vino el profeta a la casa de Isaí anunciando que el rey iba a ser sustituido por uno de los hijos de Isaí. Isaí pensó en todos sus otros hijos, pero no en David. Entonces cuando llegó el profeta Samuel, fueron saliendo uno a uno los hijos, y Isaí le mostraba a sus hijos, los más poderosos, al profeta Samuel. El profeta Samuel se acercaba y los miraba y decía: no, este no es. Pero David estaba en el campo, entonces no falta ninguno. Isaí, el padre, no creía en David. Digamos que David, no sé si alguno de ustedes ha sufrido eso, pero él tenía el rechazo de su padre, no creía en él. Entonces él como que: sí, tengo otro hijo, pero el incrédulo le dijo: sí, mi hijo David, míralo, allá viene.
Entonces venía con las ovejas. Cuando llegó, de una, el profeta supo que David era el que iba a reemplazar a Saúl, que era el rey de ese momento. Pero pensemos en esto. David era un campesino, un pastor de ovejas. Su familia no tenía ningún linaje. ¿Cómo iba a llegar a ser rey? Pero esa era la profecía. El profeta venía a decirle: de aquí va a nacer el hijo el rey de Israel, el que va a reemplazar a Saúl. Y bueno, esa fue la visión, se la contó a Isaí, que era el padre de David. Y así quedaron las cosas. Un buen día llegaron los filisteos y llegó la historia de David. Entonces llegaron los filisteos y llegaron con su gran gladiador, que era un hombre gigantesco, un gigante que era hábil en la pelea con las armas. Y estaba allí David, todos conocemos esa historia. Pero en esa historia hay muchas cosas que tener en cuenta. Hola hermano, qué bueno que hayas llegado. Estamos contando la historia de David. En esa historia hay muchas cositas, muchos detalles que hay que tener en cuenta. El gigante Goliat estuvo ofendiendo al pueblo de Israel por 40 días. Y los ofendía y no había ninguno de los grandes guerreros del pueblo de Israel, ninguno era capaz de pararse y enfrentarlo, porque era un gigante y era un gran peleador, era intimidante. Entonces este hombre les decía de todo y los humillaba y se burlaba y les decía cobardes a todo el pueblo de Israel. Y nadie lo enfrentaba. Entonces el rey Saúl, cuando vio eso, él dijo, como para animar a alguno de sus soldados, dijo que el que venciera a Goliat se casaría con Mical, que era la hija del rey, o sea, entraría en el reino. Ese era el premio para el que fuera capaz de enfrentar a Goliat y vencerlo. Pero ni así, ningún soldado se atrevía a decir yo, porque era prácticamente suicidarse, era ir a la muerte. Y allí estaban, en el ejército de Saúl estaban los hermanos de David. Y entonces Isaí, que era el papá de David, mandó a David a llevarles comida. Entonces cuando él fue llegando con su callado, el callado son, aquí tengo un callado, es como una vara, con su banda, él iba a llevarle la comida, y cuando iba pasando, en ese estaba Goliat ofendiendo a todo el pueblo de Israel, y no solo al pueblo de Israel, sino al Dios de Israel. Y David amaba a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía una relación verdadera con Dios. ¿Saben por qué? Ahí empiezan los detalles. ¿Cuál era la relación verdadera con Dios de David? Es que Dios habitaba en la mente de David. Por eso se los digo con los salmos. En el salmo él dice: tus dichos se han hecho míos para no pecar contra ti. Lo que quiere decir es que Dios moraba, la palabra de Dios, que es el mismo Dios, como decíamos anteriormente, moraba en la mente y en el corazón de David. Entonces cuando él llegó, iba caminando, llegó donde estaban todos los ejércitos, tanto de los filisteos como los ejércitos de Israel, y vio al gigante Goliat diciendo barbaridades en contra de Dios. Adentro se le movió Dios, porque Dios moraba en David. Porque de eso se trata. Aquí empiezan los detalles. El pacto eterno, como hemos dicho, se trata de guardar pensamientos de Dios en la mente y en el corazón para que Dios more dentro nuestro, ¿no? Y seamos invencibles, porque si Dios está dentro nuestro, ¿qué nos puede vencer, amigos y amigas? Y en David moraba Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Salmo lo dice. En el Salmo 119:11 dice: tus dichos se han hecho míos para no pecar contra ti. Él había hecho la palabra de Dios de él, o sea, la palabra de Dios, él se la aprendía. Él hacía canciones para aprenderse los pensamientos de Dios, para meditar en los pensamientos de Dios todo el tiempo. Entonces él llegó y ese espíritu, Dios mismo, se removió adentro cuando escuchó todo eso. Entonces él se fue donde Saúl y le dijo, bueno, él se removió todo, le dio la comida a sus hermanos y él dijo: yo voy a enfrentar a este hombre. Y los hermanos: ¿usted qué se cree? ¿Cómo que usted va a enfrentar a Goliat si usted no sabe pelear? Usted es un pastorcito. Y él dijo: yo lo voy a enfrentar. Entonces se fue. Pues como nadie lo enfrentaba, él llegó a donde Saúl y bueno, hizo saber a los guardias del rey que había un hombre, un jovencito, un niño prácticamente, que iba a enfrentar a Goliat. Entonces pues
Saúl tenía que hacer algo. ¿Por qué? Porque nadie lo quería enfrentar. Entonces cuando fue a verlo, pues casi que se rió y dijo, no, pero ¿tú cómo vas a enfrentar a Goliat si tú eres un niño? Entonces miren las palabras, aquí empieza lo interesante, miren las palabras que salían de la boca de David, piensen en el poder de las palabras. David le dijo, este incursizo de una vez rebajó a Goliat como a esta persona que ni siquiera ha nacido de Dios, que no conoce al Dios verdadero, está insultando a Dios y yo voy a vencerlo. Entonces le dijo, pero ¿tú cómo vas a vencerlo? Y mira lo que dijo David. David dijo, Dios me ha librado de las garras de leones y osos y los hemos vencido, asimismo venceré a este. Y Saúl, cuando lo vio tan determinado, dijo, bueno, pues no habiendo más, denle mi armadura. Le dijeron que le diera toda la armadura del rey para salir allá, pero cuando se la pusieron se sintió incómodo y dijo, no, yo salgo como Dios me creó, como Dios me trajo aquí, mejor dicho, como estoy. Entonces Saúl le dijo, como tú quieres. Bueno, allá estaba Goliat y empieza a acercarse a David, y Goliat ve un chiquitín que se viene caminando, porque David era jovencito y no era pequeño, era muy bien parecido, pero no tenía un cuerpo de soldado. Y cuando empieza a acercarse, entonces casi que a Goliat le da risa y le dice, miren las palabras de Goliat, le dice, tú vienes a mí con piedras y palos como si yo fuera un perro. Él de una vez con las palabras se ató. Mientras miren lo que le dice David, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos a quien tú has ofendido, y confieso que hoy Él me dará tu cabeza en mis manos. ¿Se dan cuenta la diferencia de las palabras? Para no alargar el cuento, ya todos sabemos qué fue lo que pasó. Pues, desde la distancia, David era muy bueno con la onda. Desde la distancia, esas son unas ondas larguísimas que eso sale como un misil. Mandó, y tenía muy buena puntería porque él defendía sus ovejas y practicaba todo el día tumbando palitos y eso, y le puso la piedra entre los ojos a Goliat. Salió corriendo, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Y bueno, así ganó. Miren la gran dificultad. Sí ganó David la entrada al reino, pero miren la gran dificultad. O sea, la dificultad de enfrentar a un gigante lo promovió a ser el esposo de la hija del rey, de Mical. Y ganó la gracia de los hijos del rey, de Jonatán y de Mical. Ellos lo amaron desde que lo conocieron. Y de esa forma, un pastorcito, pues que nadie daba un peso por él, ni siquiera su papá, pasó a ser primero el esposo de la hija del rey, y luego pasó a ser el rey, porque Dios lo había predestinado así. Luego empezó a pasar que cada vez que David salía a las batallas, porque él se convirtió en un gran guerrero, siempre ganaba. Y los celos empezaron de parte de Saúl, porque el pueblo decía, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Entonces empezó a crecer el nombre de David y el de Saúl iba para abajo. Y luego, bueno, ya ahí se alarga la historia. Pero este era el por qué. Cuando ustedes tienen problemas, no sé cuáles sean las situaciones, todos podemos tener problemas. Pueden ser problemas financieros, problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas con la pareja, problemas con los hijos. Cuando estemos en grandes dificultades, tenemos que saber que va a haber una promoción, porque detrás de las grandes dificultades siempre hay una promoción. Y aquí vamos a citar el verso. Es lindo que se guardaran este verso. ¿Por qué? Porque este verso aplica para todas esas situaciones difíciles. A mí siempre me ha traído mucha paz en las situaciones difíciles. Y el verso está en Romanos 8:28 y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Lo repito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Déjenme hacer un paréntesis ahí para aclarar quiénes son los que aman a Dios. Recitamos nuevamente Juan 14:23. Y Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama.
Luego dice, el que no me ama no guarda mi palabra, y las palabras que yo os he hablado no las he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió. Entonces, los que guardan la palabra aman a Dios y por ende Dios los ama. Porque Dios dice, yo amo a los que me aman y los que me buscan temprano me encuentran. ¿Se dan cuenta cómo todo va enlazado? Entonces, cuando nosotros estamos guardando la palabra, que es lo que es el pacto eterno, guardar un pensamiento de Dios diario, cuando lo estamos poniendo en nuestra mente y nuestro corazón, estamos demostrándole a Dios que lo amamos. Es la forma de decirle a Dios, te amo. Pues claro, porque yo estoy llenándome de Dios. Y para no querer llenarse de Dios es porque uno ama a Dios. Y obviamente si tú amas a Dios, pues Dios te ama. Dice así, yo amo al que me ame, el que temprano me busca, me encuentra. Entonces mira, van a notar que muchos pasajes de la Biblia siempre a los que aman a Dios. Y miren cómo dicen el verso de hoy, que va de la prédica de hoy. Dice, y sabemos que los que aman a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. A mí me han pasado, en estos días me han pasado algunas cosas extrañas con el dinero. Más o menos que sí, hay personas que se han llevado mi dinero pues injustamente, lo que llaman robar. Y yo sé que eso más adelante va a terminar en mi beneficio. ¿Cómo? Pues no lo sé, pero sé que es así. El cómo le corresponde a Dios, pero mi fe y el saber que ha sido así, siempre ha sido así. Ya lo he comprobado. Es una promesa de Dios y Dios no puede mentir. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Estos los que conforman a su propósito son llamados. Entonces, si se encuentran alguna dificultad, la que sea, guárdense ese verso y díganlo en el momento que de pronto se sientan débiles y van a sentir el respaldo de Dios. Eso está en Romanos 8:28. Apréndanse ese verso, ¿vale, amigos? Apréndanse ese verso. Bueno, entonces esa era la prédica. Hoy vamos a pasar a la parte final, que es la oración de fe. Ya todos sabemos, bueno, no todos, pero yo sé que Camila sí. Las personas que van llegando y se repiten acá, pues ya saben que al final hacemos siempre la oración de fe. ¿Por qué? Porque la oración de fe es el primer paso en el camino hacia la gloria eterna, como decíamos al comienzo. ¿En qué consiste la oración de fe? En decir unas palabras en voz alta. Es una prueba de fe. Es el primer paso en el camino. Entonces vamos a hacerlo juntos. Pero antes, Dios va a golpear a la puerta de ustedes. Recuerden que cuando yo cito la palabra de Dios, es Dios hablándole porque la palabra es Dios. Entonces en este momento Dios golpea su puerta diciendo, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abran la puerta. Cosas grandes y maravillosas van a pasar. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración y cuando yo les diga, repitan después de mí, en voz alta, repiten después de mí y eso es todo. Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias por permitirme servirte, te doy gracias infinitas, infinitas, te amo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Te doy gracias por las personas que tú trajiste aquí. Toca sus corazones para que den este importante paso, para que hagamos esta prueba de fe, hagamos esta oración de fe juntos. Vamos a hacerlo. Repitan después de mí. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Te pido, Padre, que perdones todas mis faltas, todas mis culpas, todos mis pecados, todas mis transgresiones. Y escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús oramos. Amén. Eso es todo. Miren esta promesa, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Miren esta promesa. Estando persuadidos de que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará para el día de Jesucristo.
Hay alegría por cada uno de los que hicieron este paso. Si por alguna razón no pudieron hacerlo, ahí queda el video para que lo hagan. Eso es entre ustedes y Dios. Recuerden que la relación verdadera es personal entre ustedes y Dios, a través de Jesucristo, a través de las Sagradas Escrituras. Si quieren que hagamos una prédica acerca de algún tema específico, pueden escribir. Si quieren que oremos por algo en específico, por favor, déjenmelo saber. Les dejamos en la descripción una Biblia virtual, bájenla, que es maravillosa, totalmente gratis, pero es bueno tenerla ahí en el celular hoy en día. Yo tengo mi Biblia física, pero pues como uno anda con el celular para todo lado, también tengo mi Biblia virtual y es muy útil. Tiene muchas funciones. Gracias por estar, los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano Camilo, qué alegría verte por aquí, espero que estés guardando la palabra. Y bueno, bendiciones para todos. Amor infinito, hasta la próxima. Gracias por estar.